la historia de un médico real que tras ser expulsado del palacio intentará poner en práctica la medicina en un pequeño pueblo. Este es el resumen de Boom, de Just a Psychiatrist. El drama comienza con el protagonista Jose Yeob, un joven médico real especializado en la acupuntura. Gracias a su gran habilidad se volvió el mejor en su área, siendo admirado por muchos y respetado por el rey. Un día, Seyeob es convocado para ayudar al rey en su enfermedad. Como estaba grave, su padre le prohibió intervenir ya que era peligroso. Sin embargo, el rey le ordena que trate sus heridas. Seyeob aceptó e inicia un tratamiento el cual sale mal, pues la condición del rey empeoró y terminó muriendo, por lo que Seyeob es encarcelado. Su padre se dio cuenta de que le tendieron una trampa, así que investiga y encuentra una prueba que demostraba la inocencia de su hijo. Desafortunadamente, el señor es eliminado antes de que pudiera presentar la evidencia. El nuevo rey, al ser amigo de Seyeob, decreta que el castigo para él sería la expulsión del palacio y la prohibición de permanecer en la ciudad. Seyeob, desanimado, intenta acabar consigo mismo, pero es detenido por una joven, quien le da una plática motivacional que lo hace olvidar la intención de desaparecer. Pasa un año, Seyeob vivió sin motivo alguno, evitando relacionarse con la medicina, pues debido al incidente del rey, Seyeob quedó con un trauma que le impedía usar sus agujas de acupuntura. Una noche se topa con una señorita que intenta acabar consigo misma. Seyeob la salva y la lleva con el médico del pueblo llamado Kie Jian. A la mañana siguiente la joven desaparece, por lo que el doctor le pide a Seyeob el pago de los servicios. Como no tenía con qué pagar, Jian le propone trabajar con él hasta que salde la deuda. Aunque no le agradaba la idea, Seyeob acepta ya que no quería provocar problemas. En una visita a un cliente, Seyeob se topa a la señorita que anteriormente había salvado y quien lo ayudó a evitar acabar consigo mismo. Al verla en muy mal estado, quiso ayudarla, pero por su trauma no pudo, así que le pidió ayuda a Jian y él logra salvarla. Luego de eso inician su camino de regreso al consultorio, pero Seyeob no podía sacar de su cabeza que había algo mal en la casa donde vivía la joven llamada Seo Eun-woo. Durante varios días todo estuvo tranquilo y Seyeob empezó a acostumbrarse a trabajar como asistente médico. Una mañana al consultorio llega una sirvienta pidiendo que ayudaran a Eun-woo, pues otra vez estaba grave ya que había consumido veneno. Esta vez Seyeob investiga el medicamento que la suegra de Eun-woo le dio, porque creía que ella era quien deseaba deshacerse de Eun-woo. Sin embargo, no encuentra nada que afirme sus sospechas, pero porque Eun-woo estaba mentalmente inestable, resulta que hace un año fue obligada a casarse y justo el día de la boda su esposo repentinamente murió. Su suegra la culpa desde entonces y la trata mal. Todo ese desprecio hizo que Eun-woo creyera que de verdad tenía la culpa, por eso intentó acabar consigo mismo en varias ocasiones. Al saber eso, Seyeob se propone ayudarla, así como ella lo ayudó a él. En una ocasión, un niño que ayudaba en el consultorio menciona que era importante diferenciar las plantas venenosas, ya que habían algunas que tenían un aspecto similar a las comestibles. Al escuchar esto, Seyeob se da cuenta que el veneno que consumió Eun-woo no fue por medio de la medicina, sino que fue por la comida. Seyeob va con la señora y le revela lo que descubrió. Además le dice que si no quiere que todos sepan lo que hizo, que deje en paz a Eun-woo y nunca más la moleste. La señora acepta y de esa forma Eun-woo pudo tener un poco de libertad. Arreglado esto, Seyeob ahora se propone ayudar a una anciana que vivía en el consultorio. Ella sufría de demencia causada por una guerra en la que se separó de su hijo tras ser raptada por los bárbaros. Regresó al pueblo, pero las personas la despreciaban y debido a la crítica de la gente, su hijo se alejó de ella y también la empezó a despreciar. Aún así, durante años ella se preocupó por él, deseando poder verlo una vez más. Seyeob logra convencer al joven de encontrarse con su madre. Al principio mostró una actitud grosera con ella, pero gracias a que Eun-woo le hizo ver que su madre era más importante que lo que las personas dijeran, él pudo darse cuenta de su error y pidió perdón. Quería que su madre viviera con él, pero la señora optó por quedarse en el consultorio. Sabiendo que debido a su demencia podría olvidar que se encontró con su hijo, Seyeob decide tomar el nombre del joven, pasando a llamarse ahora Se-pung. Estando las cosas calmadas, Seyeob sale junto con Eun-woo a un festival para levantarle el ánimo, y los dos se la pasan bastante bien. Al día siguiente les llama la atención la noticia de un hombre que fue asesinado por un ser mágico. Poco después las autoridades anuncian que el culpable en realidad era una joven. Ella no recordaba nada debido a que cuando ocurrió el crimen estaba sonámbula. A pesar de eso la iban a castigar. Seyeob y Eun-woo no querían que pagara por un crimen que no cometió, así que deciden ayudarla. Realizan una investigación y logran encontrar pruebas que demostraban su inocencia, pero lo más importante fue descubrir que el verdadero culpable del crimen era el cuñado de Eun-woo.
La razón de su actuar fue porque el hombre iba a presentar un informe de las ilegalidades que hacía. Con la evidencia y la confesión del asesino que Eun-woo logró conseguir, arrestan al criminal. La suegra de Eun-woo le recrimina el haber destruido su familia y la culpa de la muerte de su primer hijo. Se-yeop interviene mostrando un documento médico donde se registró que el joven murió por un malestar estomacal, el cual se hubiera curado si la señora hubiera dejado que lo trataran los médicos y no dejar su salud en manos de los chamanes. Sabiendo esto, Eun-woo rompe toda relación con esa familia, pues ya no iba a permitir recibir malos tratos por algo que no provocó. Días después surge un problema, y es que el sirviente de Se-yeop llamado Man-bok es acusado de haber acabado con otro sirviente. Como las pruebas apuntaban a que si era el culpable lo iban a ejecutar, Se-yeop no dejaría que eso sucediera, pues era su amigo. Nuevamente inician una investigación, pero esta vez era muy difícil encontrar pruebas que demostraran su inocencia. La única forma de salvar a Man-bok era que la joven noble que estuvo en el lugar cuando sucedió el crimen dijera lo que pasó. Se-yeop y Eun-woo hablan con ella pidiéndole que dé su declaración ante las autoridades. La chica promete decir lo que vio para que el sirviente que ella consideraba un amigo tuviera justicia. El día en que se tenía que revelar la verdad, la joven desaparece. Se-yeop y Eun-woo rápidamente se encaminan a buscarla. En eso son informados de que la vieron junto con su prometido dirigiéndose a un barco. Como necesitaban alcanzarlos, van con Jo Shin-woo, un inspector real y amigo de Eun-woo. Ellos piden prestado unos caballos. Al principio Shin-woo se negó, pero luego aceptó. Rápidamente se dirigen al muelle, logran alcanzarlos, atrapan al hombre, lo llevan ante las autoridades y la joven cuenta la verdad, que fue su prometido quien acabó con su sirviente porque él intentó salvarla de los malos tratos que recibía. Gracias a su confesión, Man-bok es liberado. Después suceden varias cosas. Se-yeop empezó a enseñarle medicina a Eun-woo para que se volviera una doctora. Durante la convivencia los dos se acercaban cada vez más y al parecer los sentimientos estaban empezando a surgir. Una noche a la clínica llega Shin-woo a preguntarle a Hyun si conocía alguna hierba venenosa que no pudiera ser fácilmente detectada, mostrándole un bisturí que tenía veneno. Hyun responde que no sabe nada de ese tipo de venenos, pero Shin-woo le dice que descubrió que fue estudiante de 2 médicos especializados en esa área, mencionando que uno de ellos era el padre del protagonista. Como no obtuvo la respuesta que quería, Shin-woo se retira. La conversación fue escuchada por Se-yeop, quien se acerca a Hyun para preguntarle si conocía sobre su pasado. Hyun le dice que sí, pero no dijo nada porque no era importante para él. Un día de la nada los pobladores empiezan a enfermarse. Todos en la clínica ayudaban a los pacientes aplicando medicina. Al principio parecía que la enfermedad se estaba aliviando, pero poco después Hyun se da cuenta que era algo más grave, por lo que tuvo que dejar que las autoridades se llevaran a los pacientes a un lugar lejano donde corrían el riesgo de ser eliminados si no controlaban la enfermedad. Se-yeop decide ir con ellos para tratarlos y ver si encuentran una cura. Desafortunadamente sus métodos no estaban funcionando. Hyun llega al lugar y habla con Se-yeop contándole que Eun-woo descubrió que la enfermedad surgió debido a que unos niños mezclaron una flor venenosa con la comida que vendían. Además le revela que esa flor fue cultivada por su maestro, quien la usaba para curar la lepra. Pero el ministro Yo Tae-hak vio mal su método, acabó con él y destruyó el cultivo. Pensó que no había quedado nada, pero se equivocó. Se-yeop, al escuchar el nombre de la flor, se acuerda que leyó la cura en un libro que por casualidad encontró. Rápidamente va a buscar la planta y aunque le costó, logra encontrarla. De regreso al pueblo se topa con Shin-woo, quien intenta acabar con él, pero no pudo porque también había enfermado. Se-yeop se apresura a volver, llegando antes de que acabaran con los pacientes. Usan la planta y logran eliminar la enfermedad. Más tarde, Se-yeop habla con Shin-woo y le pregunta si acaso Yo Tae-hak ordenó su muerte. Shin-woo le responde que sí, pero como lo salvó de la enfermedad lo dejará vivo, pidiéndole que se fuera. Sin embargo, Se-yeop se negó. Luego va con Hyun a preguntarle si la flor que causó la enfermedad está relacionada con la muerte del rey. Hyun le dice que posiblemente sí, ya que al parecer Yo Tae-hak tomó un poco de la flor y puede que la haya usado con el rey para evitar que le quitara su poder. Por eso Hyun recomienda fingir no saber nada. Se-yeop no se quedaría de brazos cruzados, así que se propone buscar pruebas que demuestren la culpabilidad de Yo Tae-hak. Pero antes investiga el caso de un ladrón que sorprendió a Eun-woo. Poco después descubre que en realidad solo era un joven enamorado que intentaba estar con su amada. Eun-woo y Se-yeop los ayudan haciendo que pudieran escapar juntos, y Eun-woo aprovecha el momento para indirectamente confesar sus sentimientos por Se-yeop. Un par de días después a la clínica llega el rey, habla con Se-yeop y le pide proteger a Wol, una niña que trabajaba como sirvienta en la cocina del palacio.
pues ella podía ayudar a demostrar que el anterior rey fue envenenado. Seo acepta cuidarla, así que la ayuda a superar la pérdida de sus padres. Cuando la llevan a su casa, la niña le confiesa a Seo que el asesino que acabó con sus padres llevaba un adorno en forma de mariposa. Al escuchar eso, Eun-woo y Seo se acuerdan de que Shin-woo llevaba un adorno similar. Mientras platicaban, Manbok les avisa que Yota y Hak se estaba acercando, y es que este noble llamado Song Man tenía una rivalidad con Hyan y Seo porque ellos siempre arruinaban sus planes que no eran nada legales. Por eso, para perjudicarlos, le contó a Yota y Hak que Seo seguía vivo y estaba protegiendo a la niña que buscaba. Con esta acción esperaba que el ministro se deshiciera de ambos. Sabiendo que corrían peligro, Seo escapa con la niña y luego crea una distracción para evitar que la encuentren. Cuando vuelve al lugar, había desaparecido. Junto con Eun-woo regresa a la casa pensando que podía estar escondida ahí, pero al llegar ven que habían acabado con ella y el culpable era Shin-woo. Como no podían hacer nada, tuvieron que irse e informar de la pérdida de la niña. A la mañana siguiente regresan al pueblo. Cuando llegan a la clínica se dan cuenta de que algo malo pasó. La anciana les informa que Sung Man se llevó a todos porque Hyan descubrió que él estaba vendiendo un polvo adictivo, por ende lo denunció, pero no fue arrestado porque Sung Man le pidió ayuda a Yota y Hak a cambio de entregarle el bisturí que se le cayó a Shin-woo y el cual probaba que el ministro fue quien provocó la muerte del rey. Sung Man tenía planeado deshacerse de Hyan y los demás. Afortunadamente Seo y Eun-woo llegan a salvarlos junto con la policía. Sung Man, para no ser encarcelado, le pide ayuda a Seo prometiendo testificar en contra de Yota y Hak. En ese momento, Sung Man recibe un flechazo. Antes de morir le entrega a Seo el bisturí. Con eso y con un libro de cuentas que revelaban que el ministro era un corrupto, Seo planeaba derrotar al villano. Con la ayuda del rey le ponen una trampa y logran arrestarlo. Llevan a cabo un juicio contra él donde muestran todas las pruebas. Incluso hacen que el doctor del palacio, que era aliado de Yota y Hak, declarara que fue el ministro quien le entregó la flor venenosa. Yota y Hak niega las acusaciones, pero en eso aparece Wol, que seguía con vida, pues Shin-woo decidió ya no seguir las órdenes de Yota y Hak, por eso fingió la muerte de la niña para que pudiera testificar en contra del ministro. Wol confiesa que el médico real le dio la flor y le ordenó mezclarla con la comida del rey. Además menciona que fue testigo de la muerte del padre de Seo a manos de un subordinado del ministro. Gracias a esta confesión se le da una condena a Yota y Hak. Sin embargo, él no se rendiría tan fácil, por lo que trata de huir, pero su plan de escape no funciona, así que decide acabar consigo mismo consumiendo la flor. Resuelto ese problema, el rey le pide a Seo que retome el puesto de médico en el palacio para que trate su enfermedad. Seo no sabía qué hacer. Luego de pensarlo, acepta la petición del rey, pero solo 3 meses estuvo en el palacio, ya que cuando el rey mejoró, Seo regresó a la clínica en el pueblo. Ahora que todo estaba tranquilo, Seo quería confesarle sus sentimientos a Eun-woo. Sin embargo, cuando iban a reunirse surge algo inesperado. Eun-woo es informada por su padre que por trabajo tienen que mudarse a una isla, mientras que a Seo guardias reales le informan que por orden del rey tiene que volver al palacio. Así termina Boom de Joseon Psychiatrist. Espero que hayas disfrutado el resumen. Si fue así, dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario de qué tal te pareció y nos vemos en un próximo resumen.